el desarrollo de la economía cubana. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el compañero Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, la compañera Martelena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, y la compañera Macy Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios. Como se imaginan por nuestra composición, pues tendremos noticias sobre salarios, tarifas, precios y otros detalles de interés sobre la tarea de ordenamiento, como decíamos, a 2 meses y casi medio de que comenzara su implantación en el país. Así que los invito a ustedes a que nos acompañen en esta importante mesa redonda de hoy. El ordenamiento está previsto para impulsar el país, para ordenar la economía, para hacerla más transparente, para truncar la mentalidad importadora y propiciar la mentalidad exportadora, para buscar la eficiencia, para distribuir de acuerdo al principio socialista, o sea, el que más aporte, el que más trabaje, el que más eficientemente lo haga, ese gana más y tiene más bienestar. Y mantiene el concepto de justicia social, lo que es igualitarismo. No subsidiamos productos para todos, subsidiamos y damos un tratamiento diferenciado a las personas que son vulnerables. De la manera más justa. Lo primero que hay que garantizar es que cada cubano o cubana pueda tener un empleo y que como motivación de su empleo, de su trabajo, de su aporte, entonces reciba un salario que le permita vivir en condiciones dignas. Bueno, como señalábamos, 2 meses y medio ya prácticamente han transcurrido del inicio de la implantación de la tarea de ordenamiento. Han sido pues 2 meses y unos días de mucho dinamismo, de mucho trabajo, de mucha atención también a la opinión de nuestro pueblo. Y quisiera a estas pues alturas de esta implantación pues tener la valoración en el inicio de esta mesa redonda del compañero Marino Murillo Jorge sobre cómo va la tarea, cuáles han sido los pasos más importantes de estos 2 meses y medio, cómo pudiéramos caracterizar en este minuto lo que está pasando con la tarea de ordenamiento. Bueno, mira, buenas noches a todos los oyentes y radio oyentes, a todo nuestro pueblo, que sé que siguen todas las informaciones de la tarea de ordenamiento, por el impacto que tienen cada una de las personas en nuestro país. Primero, es verdad que son 2 meses y medio, como tú dices, pero yo siempre marco el 10 de diciembre cuando se anunció la tarea. De ejecución llevamos 2 meses y medio, porque el día 1 de enero fue que se estableció el nuevo tipo de cambio. Pero hay que recordar que el 10 de diciembre se anunció y 6 horas después pusimos las normas jurídicas públicas, y desde que empezaron a salir las normas jurídicas empezaron las opiniones. Y desde que empezaron las opiniones de nuestro pueblo, nosotros empezamos a revisar primero todo lo diseñado. Hay que decir que todo lo que cambiamos en diciembre tuvo que ver con el diseño, y hay que decir que muchas de las cosas que ocurrieron a partir del 1 de enero, más que con el diseño, tuvieron que ver con la propia implementación, errores que se cometieron y demás. Yo creo que es importante, Randy, entender lo siguiente. Nosotros tenemos 3.100.000 personas trabajando en el sector estatal de la economía, y de eso el 48% en el sector presupuestado. Hay que ratificar que tenemos un sector presupuestado grande que tiene que ver con las conquistas sociales de la revolución, pero habrá que irlo revisando poco a poco porque es un gasto social bastante grande. El otro 52% está en el sistema empresarial. Es decir, ahí estoy hablando de 3.100.000 personas. Después te puedo hablar de 1.670.000 pensionados que tiene el país. Y después pudiéramos hablar de unos 114.000 núcleos que reciben asistencia, ayuda de la asistencia social. Cuando tú sumas todo eso, eso está en el entorno de 5 millones de personas. Uno de los objetivos de la tarea de ordenamiento a partir del incremento de la reforma de salario
las pensiones y las cuantías de la asistencia social, era que esas personas tuvieran la percepción que estaban mejor con la tarea de ordenamiento que antes. Entonces, algunos errores ocurridos en la implementación, precios que se dispararon, y sobre todo en estos momentos los precios del mercado informal de la economía, que todo el mundo sabe que por el déficit de oferta que tenemos tienen determinados incrementos altos, y la gente se queja de que si una pizza vale tanto, vale más cuánto. Hay sus preocupaciones de las personas de cómo ha quedado el tema ingreso-precio. Estoy estudiando a profundidad. Y a partir de todas esas relaciones se ha venido tomando un grupo de decisiones que ya de alguna manera se han explicado aquí, fundamentalmente por las dos ministras que nos acompañan, algunos los he explicado yo, y entonces solo hago esta introducción para que nuestro pueblo entienda que ese objetivo de la tarea de ordenamiento no se ha perdido. Usted sobre todo al principio, desde que se anunció, lo dijo el presidente el día del anuncio, y usted lo explicó al otro día, aquí en la mesa redonda, el tema de la inflación era el elemento fundamental a seguir de cerca en la implantación. Y entonces nosotros eso lo seguimos constantemente, porque no es el único objetivo de la tarea de ordenamiento. El objetivo más importante de la tarea de ordenamiento es una corrección del precio relativo de los productores, buscando que la economía reaccione. Pero lo que te quiero decir es que todos los objetivos de la tarea de ordenamiento nosotros constantemente los estamos siguiendo, y las medidas que se han tomado apuntan a que esto no se vaya separando de esos objetivos en la situación compleja que tiene la economía. Primero, por los resultados del bloqueo encarnecido en los últimos tiempos, y es verdad que ahora está el tema de la COVID, la crisis mundial que nos afecta. Yo voy a dar una breve explicación de un grupo de medidas, no todas, que se han tomado desde el inicio hasta ahora, y después las dos ministras van a anunciar nuevas medidas, sobre todo la ministra de Trabajo, que es la que más medidas tiene hoy, que Messi tiene la suya también. Entonces, como método de trabajo, adelante por favor, como método de trabajo, hay un chequeo constante por el gobierno, como dije, de la tarea de ordenamiento. Se han efectuado 53 reuniones presididas casi de manera absoluta todas por el presidente de la República, y vuelvo a insistir, reuniones puras de trabajo con temas específicos dedicadas al ordenamiento. Dedicadas al ordenamiento y con propuestas de decisiones. En esas reuniones se han analizado 167 temas. Se han tomado 40 más, un grupo importante de decisiones que implican, 44 de esos temas implican cambios en las normas jurídicas adicionales o sacar alguna norma. Digamos, si tú cambias una tarifa, el Ministerio de Finanzas tiene que cambiar oficialmente la norma. Esas son 67 normas, de las cuales ya están emitidas 27 y en proceso están las otras 40, y todos los días seguimos estudiando un grupo de temas importantes. Yo me voy a referir a principales aspectos aprobados, sobre todo los que tienen que ver directamente con la población, porque se han tomado un grupo de decisiones grandes que tienen que ver con el sector presupuestado y con el sector empresarial, en términos de tarifas y precios y vínculos entre las empresas, que de manera indirecta tienen que ver con la población, pero bueno, no es posible referirse a todas. Ya te dije que se han discutido 167 temas, y muchos de esos temas son resultado de estar escuchando permanentemente las opiniones de la población, como siempre nos ha indicado el general de ejército, de andar con el oído sobre la tierra, y en ese proceso no paramos. Y un día te dije aquí en la mesa redonda que un compañero en una provincia dijo: el largo mes de enero. Y yo dijera: el largo mes de enero, el largo mes de febrero y el largo 15 días del mes de marzo. Entonces, si damos una revista rápida a las medidas que se han tomado,
Recordar que se modificaron las tarifas en el sector residencial. Ya en aquella mesa redonda habíamos dicho que el presupuesto tenía previsto 17.800 millones de subsidios. De los 30.000 millones de subsidios al consumo, 17.800 millones son de la electricidad. Y el otro dato que quiero dar es que si los precios del petróleo en el mercado mundial suben, que están subiendo, y la tendencia es a seguir subiendo, el costo de la tarifa eléctrica puede subir, y lo que puedo anunciar es que nosotros en este primer año por lo menos las tarifas no se van a subir. Si creciera el costo de la tarifa eléctrica, si creciera el costo de la generación de electricidad y no se mueven las tarifas, ese monto que tiene que asumir el presupuesto pudiera ser más grande. No tengo idea, pudiera andar en el orden de 3.000, 5.000 millones más. Pero bueno, todo depende de cómo se comporte el precio del petróleo en el barril, en el mundial. Y pero todo el ahorro de energía que sea, en enero las estadísticas fueron buenas, ¿no? En enero las estadísticas fueron buenas, hubo ahorros. Yo creo que las tarifas ayudaron a que las personas ahorren. Uno lo siente en la familia, en los compañeros de trabajo. Y se han tomado un grupo de medidas que siempre en términos de ahorro nos viene bien. Pero esa fue una de las primeras medidas que se aprobó. La segunda fue el establecimiento de tarifas eléctricas para las formas de gestión no estatales. Acuérdate que las personas que tenían su actividad económica en su vivienda también pagaban la tarifa residencial y junto con la reducción de la tarifa se le cambió a ellos la facturación, incluso se le dio una opción, los primeros 250 kilowatts por la tarifa residencial que tiene subsidio, y de ahí en adelante por la tarifa no residencial, que es más cara pero no es progresiva, a partir de que la persona tuviera la actividad económica que realizaba. Hay personas que han dicho, ahora le van a regalar la electricidad a los privados. No es correcto, porque siempre la tarifa eléctrica no residencial cubre los costos de la generación. Ese es el principio. Y esto incluyó trabajadores por cuenta propia, cooperativas, los que estaban en el sector agropecuario, que no lo pagaban, los colectivos de criadores. Y beneficia a toda la población porque si no la tarifa eléctrica va contra los costos de esos servicios o de esos productos. También, pero yo creo que eso que tú dices, bueno, si pagan la residencial, los costos son más altos, eso es un elemento que tiene que ver con la inflación, pero también le pedimos a todas estas personas que se le cambió la tarifa un actuar responsable y que de todas formas no le pongan a la población precios especulativos y abusivos. Adelante. Espérate, dale otro momentico. No, el 2, ahí el 3. Se actualizaron las tarifas para las personas que generan fuera del sistema energético nacional. Ya hay entidades que generan electricidad con fuentes renovables y eso se acomodó a los nuevos niveles, de manera que tú estimules el generar electricidad con fuentes renovables de energía. Esa fue también, y salió en una resolución del Ministerio de Finanzas. Sí. El cuarto fue la reducción del precio del GLP. Acuérdate que el GLP lo habíamos previsto en 213 pesos y se quedó en 180. También ha habido una eficiencia en el uso del GLP en la familia. Antes las personas que tenían un ciclo casi siempre consumían el cilindro antes del ciclo, y ahora lo que nos dicen los compañeros de CUPE, en los puntos CUPE que están ahí, es un poquito pasadito del ciclo. La medida 5, que tiene que ver con los núcleos que cocinan con queroseno, que yo la puse aquí para sacar en un solo bloque lo que tiene que ver con el combustible y con doméstico, pero esta medida la va a explicar después con más calma la ministra de Finanzas. Pero fíjate, ya tomamos decisión con la electricidad, con el GLP y con el queroseno. Macy la va a explicar después, no me detengo más en ese tema. Adelante. Se amplió la nomenclatura de medicamentos con precios subsidiados. Recordar, Macy, tú me ayudas, aquí había un anexo 1, un anexo 2, un anexo 3. El anexo 1 era lo que tenía subsidio total. Unido. Y el anexo 3 eran
eran los tratamientos de ciclo corto que no eran enfermedades crónicas. Y bueno, tenían un precio. Todo eso se revisó y también se movieron medicamentos que no estaba previsto subsidiar hacia lo subsidiado total o parcial. Y se rebajaron 41. Y se rebajaron 41. Nosotros que teníamos previsto unos 2.000 y tantos millones de subsidios de medicamentos, va a estar en el entorno de 3.000 millones si no se pasa. También se tomó la decisión con los medicamentos. Seguimos. Medidas para el control de los precios abusivos y especulativos, porque yo siempre digo que hay condiciones objetivas para que se produzca un incremento de precios. Las voy a repetir, siempre lo digo. Uno, hay un déficit de oferta. Eso hay que decirlo con toda la claridad. La mejor expresión del déficit de oferta es las colas. Dos, hemos subido el ingreso de la población. Por tanto, subiste la demanda solvente. Hay más demanda y con déficit de oferta, eso tiende a subir. Tres, es verdad que a las formas no estatales incrementaste los costos, tienen a subir. Y cuatro, el alto déficit del fiscal del presupuesto, que también de alguna manera tiene que ver con los procesos inflacionarios. Entonces, o hacíamos la tarea, aún con esos riesgos, que fue la decisión, pero yo sí creo que hay un grupo de medidas, casi que de corte administrativo, para enfrentar precios abusivos y especulativos, que se están haciendo, pero que no han tenido todo el resultado previsto, y la población siente esos precios y se queja. El Ministerio de Finanzas lleva unas estadísticas de lo que la población denuncia, y mira qué elemento más interesante. 82% de las denuncias que se investigan dan con razón. Y si está dando con razón es porque hay violaciones. Y si hay violaciones es porque el enfrentamiento de los precios tiene debilidades y todavía no se han alcanzado todos los resultados que hacen falta, y ese incremento de precios la población lo sufre. Nosotros estamos estudiando nuevas medidas, pero va a haber que seguir batallando contra los precios abusivos y especulativos. 8. Se ratificaron facultades de aprobación de diferentes precios de tipo rones, surtidos de cigarro, hasta la compota, porque la compota es normada, cambió de surtido, se correlacionó y esos precios se arreglaron, que también salieron por resoluciones. Me estoy refiriendo a las cosas que tienen que ver. Fíjate, para que entendamos, si cambia el formato donde va la compota a los niños y tú no correlacionas eso con el nuevo formato, le pueden encarecer las compotas a los muchachos. 1 o 2 pesos al mes, pero eso no queremos que pase. Y por eso entonces parecerá insignificante un gobierno ocupándose del precio de la compota. Ese es Cuba y ese es el gobierno de Cuba. Exactamente. Si lo hubiéramos dejado como estaba, eso más o menos encarecía las compotas en 1 o 2 pesos al mes. Y así toda la decisión fue cambiarlo. Se ha trabajado mucho con las tarifas de transporte. Se descentralizaron facultades al ministro de Transporte y a otros lugares para el servicio especiales por ómnibus, de carga aérea, que tiene que ver con las personas naturales y con las personas jurídicas, y la disminución de tarifas de transporte de carga en el sector empresarial, que las empresas se quejaban mucho de los precios de la tarifa. Y al final eso tiene que ver, Randy, con el precio mayorista, y después tiene que ver con el minorista, y todo eso se ha estado revisando con una participación muy activa del Ministerio de Transporte y muy cooperativa, sobre todo bajando tarifas que exige de las empresas transportistas mayor eficiencia. No te quepa la menor duda. Adelante. Están entonces tarifas máximas para el alquiler de ómnibus, minibuses, y está también el tema de los precios del transporte y el uso de la facultad de que las entidades podían asumir una parte del costo y los trabajadores pagar otro costo. Eso al principio no se hizo mucho, pero ya con las últimas indicaciones tiene una participación. Había lugares que casi la transportación obrera le costaba a las personas 600 pesos al mes. Si la entidad paga 300 o una parte, entonces ayuda
a la capacidad de compra del salario de todas esas personas. Todos los trabajadores que tienen larga distancia larga distancia, los trabajadores del turismo, todo eso se ha ido acomodando gradualmente adelante. También se transformó la forma en que el MINSAP paga la tarifa a los pacientes de hemodiálisis, que no le paga la persona, pero sí le paga el Ministerio de Salud Pública desde su presupuesto, y eso también se revisó. Y se revisaron también el cobro de la tarifa de la empresa de transporte escolar. Ahí ocurrían cosas de lo más interesantes. Un ómnibus que transportaba a un grupo de trabajadores, después estaba parado 8 horas, miraba para atrás, en esos 8 horas cobraba una tarifa como si el ómnibus se estuviera muy bien. Entonces fíjate qué cosa más interesante. Eso ocurría mucho en educación, en el transporte de profesores. Entonces las autoridades provinciales nos dijeron, especialmente en Granma, si eso es así, cuando pasen 3 meses se me acabó el presupuesto. Entonces son pequeñas cosas y van ocurriendo cosas chiquitas y grandes, pero muchas cosas chiquitas hacen cosas grandes. Entonces tú dices, bueno, planteo eso ahora. Si antes era así, dice, sí, pero antes la tarifa era chiquitica y en el presupuesto no significaba nada. Ahora como el combustible es importado y es por 24, la tarifa es más grande y las personas y las instituciones han empezado a revisar su presupuesto, que son las cosas de corte positivo que ha ayudado la tarea ordinaria. Hay un cambio de mentalidad en ese sentido. Pues totalmente, como mismo las personas están ahorrando para la familia, para las instituciones. Las personas están ahorrando presupuesto, por lo menos en las estructuras territoriales. Se ha trabajado mucho el tema del precio del arroz, el cerdo, viandas y fruta, café, semillas de hortaliza. Por ejemplo, el precio de la tonelada de cerdo en pie a los productores $42,000 pesos. Y ellos no estaban de acuerdo con ese precio, porque le decían que no le daba utilidad producir cerdo. Entonces, la solución no fue subir más ese precio. La solución fue que nos metimos por dentro de los costos del cerdo y entonces se le bajó el costo a ellos, el precio a ellos de los piensos un 60%. Ahora como el costo es más chiquito y el precio es el mismo, están conformes. Hoy mismo acabamos de discutir cosas que tienen que ver con la leche, el arroz, pero vendremos la semana que viene, los campesinos que estén tranquilos de que el resultado de un recorrido que dimos recientemente por todo el país. Yo participé en 4 provincias, Macy puede haber ido un poco más. Todas las opiniones se han estudiado y la semana que viene vamos a venir a explicar todos los cambios de las discusiones que se tuvieron en los territorios, pensando en el tratamiento especial que hay que darle al sector agropecuario, que es un sector primario y productor de alimentos. También se revisaron las tarifas de suministro de agua a las formas productivas. Esas tarifas bajaron como un 20% aproximadamente. Sí. Se han dado facultades que estaban puestas en los ministerios a los grupos empresariales como parte de la política de ir centralizando las facultades de precio a las empresas. Adelante. El establecimiento de subsidios a precios minoristas para productos de entrega específica en el plan turquino, caimanera y zona de difícil acceso. Ahí hay un grupo de productos que en la variante inicial no tenían subsidios, se revisaron, ya aquí se explicaron, salieron las tarifas, las personas están disfrutando de eso, pero estamos haciendo un recuento de las cosas más grandes que se han venido haciendo. Se estableció la tarifa fija para el cobro de agua en edificios multifamiliares, que eso estaba previsto que se repartiera entre todos los apartamentos de un edificio multifamiliar, no había metro contador para medir, y entonces se buscó una formulación para resolver el tema de este cobro. Se acotaron los precios de los comedores obreros, los 18 pesos, por encima de 18 pesos lo tiene que pagar el centro de trabajo. Hay muchos lugares donde el precio del comedor está por debajo de 18, otro está por arriba, lo paga el centro una parte, otro lo paga con los problemas de limitaciones que hay de alimentación y eso en un país que los conocemos, pero aquellos precios de 200 pesos por comedor en el mes, 100 pesos una ración, ya se resolvieron. También se le dio un tratamiento a los servicios de limpieza de fosas. Acuérdate que había un grupo de fosas que se le dicen reiterativas porque están en malas condiciones. Eso fue a 280 pesos por la limpieza.
Imagínate tú, si tú la limpias una vez al año son 280 pesos. Hay quien limpia una fosa cada 5 años, pero esta que le hice reiterativa se limpian 8, 7 veces en el año. Y eso tiene una formulación que se va dividiendo por las veces que se hace, y entonces en el año lo más que te puede costar es 280 pesos. Aplicación de precios mayoristas de combustible a las cooperativas no agropecuarias destinadas a la transportación de pasajeros, porque unos estaban por precio minorista, otros por mayorista. Solo quiero decir lo siguiente: el litro de diésel mayorista es 14 pesos y el litro de diésel minorista por 30 pesos. Cualquier actor económico que antes estaba minorista y que tú lo pongas ahora mayorista, es verdad que los precios subieron, pero si tuvieran de cara al minorista fuera peor. Y también todo eso lo estamos haciendo a que tenga reflejo en los servicios minoristas de la población. Claro. Nosotros no hacemos nada si le bajamos a un grupo de personas el costo del combustible y después formamos un precio especulativo, abusivo de cara a la población. Adelante. También se bajaron todas las tarifas de los servicios jurídicos, los bufetos colectivos, y se bajaron en un % importante. Y se revisaron también tarifas de servicios a la aduana. Y también había muchas personas que habían hecho importaciones antes del 31 de diciembre, que por la COVID eso estuvo parado y no pudieron sacar sus mercancías, y las sacaron en este año y se le cobraron los aranceles incluso de antes del 31 de diciembre. Aquí está el tema de los trabajadores de Taxis Cuba, que también se pusieron por el precio mayorista de los combustibles, los llamados taxis amarillos que las personas ven. Sí. La bonificación de la tasa de peaje, donde está para las personas jurídicas que pasan mucho por ese peaje y para los residentes, porque la tasa de peaje de Varadero fue de 2 pesos 40, ¿no me? A 20. De 2 a 20. Y entonces imagínate, si tú vas una vez al año a Varadero no pasa nada, pero el que vive y tiene que pasar mucho, y ahí se dieron determinadas bonificaciones. Adelante. En enero, cuando las personas no recibieron el anticipo de los 1.000 pesos de diciembre, se aprobó dar un anticipo salarial en el mes de enero con posibilidad de pagarlos en 4 meses. Eso pensamos que lo iban a utilizar mucho. Había muchas opiniones: enero, un mes, entonces me cobraron vacaciones, que no fue correcto lo de las vacaciones, pero no cobré el anticipo de diciembre, pasó el fin de año, me quedé sin dinero, ahora no tengo cómo enfrentar los nuevos precios en enero. Sacamos esta medida de volver a dar 1.000 pesos más a pagar en 4 meses, y esa medida prácticamente el uso fue mínimo. Pero atendimos las opiniones de las personas. Adelante. Incremento de las escalas salariales superiores para los operarios. Recuerda todas las opiniones que hubo con los operarios, los linieros de la Unión Eléctrica, los de las termoeléctricas. Las termoeléctricas. Y solo te digo lo siguiente: los que estaban en el grupo escala 7 fueron al 10, y los que estaban en el grupo escala 8 fueron al 11, así, ministro, sí, que se equipararon a los técnicos medios, porque eran operarios que aún sin tener el nivel de técnico medio eran de alta calificación, y ahí había 11 cargos y 12.000 trabajadores. De este tema y nuevas decisiones se va a referir la ministra de Trabajo. Siempre diseñamos que no iba a haber sistema de pago por resultado, que las personas iban a cobrar la nueva escala, lo que se quedaba como sistema de pago era el destajo y después esperar por la distribución de las utilidades. Y aquí entonces lo que estamos ratificando, que hubo un grupo de instituciones que sí se le mantuvieron los sistemas de pago que tenían anteriormente, sobre todo al comercio minorista del turismo. Y los choferes, bueno, los ejemplos que se están poniendo ahí en pantalla de las decisiones que se tomaron. Adelante. Se descentralizó la facultad al ICR y al Ministerio de Cultura del sistema de pago que antes aprobaba la ministra de Trabajo, y en todo este proceso de descentralización de facultades se cambió esa facultad. Adelante. Se aprobó un sistema de pago para los gestores cobradores de multa, que en la medida en que más multa cobren, más ingresos tienen, extenso, tienen que trabajar eficientemente, pero evidentemente puede mejorar la gestión del cobro de las multas.
Y se hicieron otros cambios en las escalas salariales, sobre todo los maestros graduados de técnico superior de ciclo corto, que tenía una coincidencia y se montaban, ¿no?, en un mismo grupo escala. Ahí se abrieron y subieron la escala donde estaban. Adelante. Con relación al tema del banco, te tengo que decir que nosotros tomamos un grupo de medidas, se previeron, para apoyar el sistema empresarial, porque siempre que tú haces una devaluación, se produce algo que se llama de moneda por diferentes tipos de cambios, y entonces toda la deuda que había la concentramos en los bancos, le quitamos esa carga al sistema empresarial y al banco los calza el presupuesto del Estado. Prácticamente eso todas las empresas lo han hecho. Hay unos 87 millones de deuda que las empresas no han pasado de su contabilidad a la contabilidad de los bancos, y se dio una nueva prórroga hasta el mes de marzo. Cuando se termine marzo, la empresa que no lo haga y después aparezca el dólar para pagar al exterior la deuda que está en dólar, le van a hacer falta 24 pesos. Pero él solo tiene uno, porque eso se generó antes de incrementar el tipo de cambio. Si no hacen este proceso, y lo estoy diciendo con toda intención, antes que termine el mes de marzo, la empresa tendrá que asumir el 23 por 1 que le falta. También se aprobó entrega de financiamiento al grupo azucarero, que tú sabes que está en plena zafra, con las limitaciones que ha tenido la zafra. Hay un incumplimiento importante de la producción de azúcar, y a las empresas de la agricultura de Artemisa y Abeque, con el espíritu de que no se produzcan cadenas de impago con los productores, que es un tema que también estamos revisando, de los flujos financieros de todas las empresas agropecuarias. Sí, no sé si se terminó ya la presentación digital. Son muchos temas. Fíjate que te dije que hemos estudiado más de 100 temas. Solo me he referido a las decisiones más importantes que tienen que ver de manera más directa o menos indirecta con la población. Siguen las personas teniendo muchos criterios. Hay personas incluso que han dicho, bueno, han cambiado tantas cosas después de tantos años de estudio, así es la vida. Así es la vida. Nosotros hemos reconocido que ha habido cosas de diseño, ha habido cosas de implantación, pero solo recordar a la población que un mismo día quitamos el CUC, cambiamos el tipo de cambio, hicimos la reforma salarial y quitamos subsidios incisivos y gratuidades indebidas, y todavía hay un grupo de cosas en economía donde en el largo plazo hay que seguir empezando. Y hay muchos temas que tienen que ver con particularidades, Marino. El mismo tema del transporte, por ejemplo, tiene muchas modalidades de transporte. Entonces uno toma una decisión, para entender, ¿no? Toma unas decisiones para el tema del transporte, pero después se da esa particularidad. El transporte escolar tiene una manera, el transporte de pasajeros tiene otra, el transporte del personal trabajo tiene otra tarifa. El transporte de taxi que da servicio a los hospitales y lo paga salud pública y no lo paga la persona, no, el transporte es un popurrí de cosas que tú no te puedes imaginar, y lo complejo que es. Yo dijera que la actividad del transporte es muy transversal en toda la economía, tiene que ver con todo el mundo y es compleja. Y es verdad que en los primeros días las tarifas de transporte dieron sus problemas, pero bueno, poco a poco se han ido enderezando y hemos ido poniendo tarifas a nivel que exigen el máximo de eficiencia de las empresas transportistas, y como decía Macy, se han ido descentralizando y descentralizando facultades. Yo creo que en términos de precio ha habido un proceso de descentralización en la formación de precios, que aunque haya generado todo esto en la primera etapa, al futuro es mejor, porque los empresarios tendrán que negociar precios, ponerse de acuerdo. Un país no se puede poner la cantidad de precios que teníamos centralizados. Pienso que esto es un grupo importante de cosas que se han hecho, que no son todas, y las ministras me acompañan porque van a anunciar nuevas medidas. Gracias, Marino, por esta primera parte de su participación en nuestra mesa redonda. Entendemos de amor, no de odio. Entendemos de respeto, no de insultos. De lucha, no de rendirse. De solidaridad, no de derrotas. Entendemos de cultura, no la barbarie.
incluso en inglés, pero no con amenazas. Contra nuestra casa no nos entendemos. Contra nuestra tierra no nos entendemos. Contra el voto no nos entendemos. No nos entendemos. Recordábamos este spot que sin duda marcó pues, un momento de la comunicación política hace un par de años en nuestro país, porque hoy precisamente se cumplen 25 años de que William Clinton firmara la ley Helms-Burton, pusiera en vigor esa ley de la esclavitud y del odio contra nuestro pueblo y que sigue pesando enormemente en la realidad económica y la realidad social de este país. 25 años de una aplicación consecuente de esa ley, reforzada desde el año 2019, cuando la administración Trump dio el paso de poner en total vigor el título 3 de esa ley y comenzar todo un entramado de procesos judiciales contra nuestro país. Parte de la dinámica que tiene que enfrentar también la tarea de ordenamiento en su implementación. Pero bueno, hay análisis, hay decisiones, como ha explicado el compañero Marino, y dentro de esas decisiones pues se siguen revisando los temas relativos al salario y a educaciones importantes que tienen que ver con sectores decisivos también de la economía nacional. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, la compañera Bertrana Feitó, está esta tarde también con nosotros en la mesa redonda, y me gustaría, ministra, pues que nos hablara de esas noticias, de esas decisiones que ha tomado el gobierno en el ámbito de los salarios. Buenas noches, Randy, buenas noches, compañero Marino, compañera ministra, a todas las personas que siguen todas las informaciones que se brindan de la tarea de ordenamiento, porque como bien se ha hecho referencia aquí, es un tema de mucho interés por nuestra población en sentido general. Tenemos en todos los hogares trabajadores, tenemos pensionados, tenemos personas beneficiarias de la asistencia social, y son temas por esa causa muy importantes. También quiero agradecer, como siempre, a nuestros intérpretes de la lengua de señas que hacen posible que la comunidad sorda reciba información de primera mano. Voy a retomar una de las medidas que informaba el compañero Marino, y que es la referida al incremento salarial que se hizo a operarios de alta calificación. Aquí retomar un poco los elementos que nosotros habíamos dado en la mesa pasada, donde se había hablado del tema. Era de la existencia de una deuda que teníamos con aquellas personas técnicos de la categoría ocupacional técnico que tenían requisitos de calificación de técnico de nivel medio, y que cuando se hizo el incremento de salarios en el año 2019 no se pudo, producto naturalmente de las limitaciones de carácter financiero por las que atraviesa en nuestro país, subir el salario, incrementar el salario de manera tal que hubiera una congruencia y un escalonamiento entre el salario de aquellos profesionales de nivel superior y los profesionales de nivel técnico medio, y había un espacio dentro de la propia escala salarial que estaba vacío porque no se había podido hacer los movimientos de estos técnicos. Y en la tarea de ordenamiento ese fue uno de los aspectos que pudimos solucionar. Hubiéramos querido también en ese momento poder a los operarios que tienen requisitos de calificación de este nivel, desde el propio diseño de la tarea, hacerlos, pero cuando se corren los equilibrios macroeconómicos financieros, la diferencia entre los ingresos y gastos, específicamente por la partida salarios, no permitían en ese momento hacer esta erogación, y se habían previsto un grupo de formas de flexibilización de los ingresos de los trabajadores en el sector empresarial
donde el salario mínimo se subió de hecho en 9,6 veces como promedio, pero había un ingreso móvil a partir de los propios pagos a destajo y de la propia generación de riquezas que generaba las utilidades, y eso podía de una manera también flexible erogarse y los trabajadores iban a tener permanentemente unos ingresos sostenibles e incrementados. Ahora, la situación por la que atraviesa no solamente Cuba, por la que atraviesa el mundo, por el tema de la pandemia y la propia situación económica que tiene el país, agravada por el recrudecimiento del bloqueo, no han permitido que el sector empresarial haya generado las riquezas y los ingresos que se esperaban para que este ingreso de los trabajadores se incrementara en los niveles que se había diseñado en la tarea de ordenamiento. Y es a partir de esta situación que se decide hacer un análisis que no podíamos abarcar a todos los operarios, desgraciadamente, y entonces se hizo una selección de aquellos operarios y se pusieron un grupo de requisitos que debían cumplir estos trabajadores para ser beneficiarios de esta medida. Y ahí entonces, tenían el tema no solamente de la calificación, sino también los periodos prolongados que requieren para su formación. No se forma un liniero en una semana, no se forma un operario de una termoeléctrica en una semana. Verdaderamente son un grupo de cursos que se requieren, que son prolongados en el tiempo. La otra requisito que se tomó es la responsabilidad que tienen estos operarios, los sectores estratégicos donde también están laborando, y un aspecto también muy importante que es cualquier falla operacional de estos operarios tienen un alto costo, tanto en lo económico como en lo social en la entidad. Y ahí hubo 11 organizaciones superiores de dirección empresarial, pudiéramos ponerlas en pantalla, que en ese momento en el momento que se anunció la medida, pudieron concluir el análisis de este grupo de operarios, y nosotros en la mesa anterior informamos que este era el principio, la primera parte del estudio, que abarcó 60 cargos, 12.398 trabajadores y tuvo un costo de 67 millones de pesos. Ahora, ese estudio continuó, realizamos un trabajo muy serio con el resto de las organizaciones superiores de dirección empresarial. Se ratifican porque estas propias OSDE que vimos al principio no habían culminado el estudio, y además de estas OSDE que tenemos aquí, de las que habíamos analizado anteriormente, se suman otro grupo más de organizaciones en las cuales está Genpil, está la mayorista de alimentos, está GEICON, está el grupo ganadero, está la OSDE de recuperación. O sea, se hizo un trabajo integral con estas organizaciones. Decirle que nosotros tenemos la conformidad tanto de la Central de Trabajadores de Cuba como de todos los sindicatos nacionales, con que estos son los cargos que se reúnen y se ajustan a estos requisitos que se aprobaron. Y en este proceso, en esta segunda parte del proceso, se aprobaron 192 cargos que tienen abarcado 33.800 trabajadores y que tiene un costo de 174 millones de pesos anuales. Aquí solamente ponemos ejemplos, no nos es posible en aras del tiempo y también de la propia estructura de la presentación, nombrar todos los cargos que están acogidos, que están beneficiados, pero quiero mencionar algunos. Bueno, hay un grupo de trabajadores de CUPET de la extracción y refinación de petróleo, perforación y reparación de pozos, que también fue de los cargos que desde el inicio tuvieron alguna inconformidad a partir de la propia responsabilidad que tenían. Los procesos de la goma, papel, vidrio, electroquímica y otras producciones químicas, cuero y calzado, la industria textil, la hilandería, la siderúrgica, que importante están las acerías. Nosotros recientemente hicimos una reunión hace 2 días con el ministro de Industria y con todas las representaciones de la SODI, y analizamos en detalle todas
todos estos cargos, todo el trabajo que se había hecho. Para nosotros las acerías son muy importantes, en particular Antillana de Acero y la acería de Las Tunas, que son las dos que tenemos en el país mayores, con una particularidad desde este punto de vista de complejidad bastante grande y la que las diferencian de los demás. También en esta industria cogimos también la parte de la mecánica, fue importante. Hay también para la industria de materiales de la construcción, operarios. Están las actividades navales, de astilleros, portuarias, de refrigeración, clima, torcedores, soldadores, todo lo que tiene que ver con los trasvases. O sea, verdaderamente hay un grupo importante, reitero, son 192 cargos con un grupo importante de trabajadores que están abarcados, y nosotros hemos puesto a disposición las normas jurídicas de cada una de estas a las OSDE. El proceso se aprobó recientemente y nosotros ya hay un grupo de OSDE que ya le hemos entregado la norma jurídica, y nosotros le indicamos, porque también todas estas cosas las hemos visto con el sindicato, de proceder de inmediato a realizar los ajustes correspondientes en la plantilla de cargo para proceder a beneficiar a los trabajadores con el incremento de la escala. ¿Cómo se va a financiar eso, ministro? Esa voy a referirme ahora. Fíjense, en total están abarcados 252 cargos, más de 51.000 trabajadores, y tiene un costo anual de 241 millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que no se financia por el presupuesto del Estado, porque el presupuesto del Estado no tenía condiciones para poder asegurar esta medida para financiarla. Por tanto, esta medida se implementa a partir del propio dinero, de la propia financiamiento que tiene que tener la entidad. Y aquí entonces llamamos la atención sobre lo siguiente. ¿Cómo se puede lograr mejor que esta medida? A partir del incremento de la eficiencia, porque toda esta medida se financia de las utilidades que recibe la entidad, y la empresa tiene compromisos con los trabajadores en relación con el pago de las utilidades, pero tiene compromisos con el Estado, y por tanto, de mantenerse los mismos niveles de eficiencia y no ir al incremento de la eficiencia empresarial, pudiera de una manera indirecta afectarse el presupuesto del Estado. Entonces creo que es una medida justa, creo que se han presentado todas las organizaciones superiores de dirección, hicieron el trabajo correcto. Algunos cargos muy puntuales que no se aceptaron y se dieron los fundamentos de por qué no, se entendió también, y esperamos que esta medida sea acogida de manera muy favorable por los trabajadores operarios del sector empresarial. Tenemos otra medida que es muy puntual, no abarca a tantos trabajadores, pero sí era una medida justa, que es el incremento del grupo de complejidad de los cargos de especialistas en compra y venta del comercio exterior. ¿Por qué? Porque estos cargos también tienen un grupo de responsabilidades, tienen un grupo de requisitos que cumplir, tienen compromisos fuertes en relación con todo lo que se trae al país, con lo que es las gestiones de venta de las producciones del país, y no existía una adecuada diferenciación entre estos cargos y, por ejemplo, otros cargos que tenía la propia entidad. Ahora, no son solamente para aquellos que laboran en comercio exterior, se aplica en todo el sector empresarial que tiene compradores. O sea, esto es un salario que se va a aplicar transversalmente a todos los que hacen gestiones de compra. Se incrementa en dos grupos la escala salarial. De compra en el exterior, o sea, de comercio exterior. Comercio exterior. Es actividad de comercio exterior, pero no se circunscribe solamente al sector del comercio exterior, sino a todas las personas que, independientemente del sector donde laboren, hacen funciones de comercio exterior. Eso es importante. Y hay una particularidad que también se aprobó en esta política, es que en el caso específico de BioCuba Pharma, debido a la especialización, a la complejidad que tienen las producciones que realiza esta OSDE, no se va a utilizar ese cargo, sino que se autorizó, cumpliendo los requisitos que se exigen para ser comprador, porque para ser comprador internacional tienes que cumplir un grupo grande de requisitos. Entonces, que cumpliendo esos requisitos, es autorizar que desde los propios cargos que tienen esta industria, que también son cargos de mayor complejidad,
no se afecte, sino que al contrario se beneficie, se mantenga a su cargo y además se acredite como comprador internacional y de esa forma realicen la entidad. Es también muy favorable para nuestra industria y en estos momentos creo que también va a ser muy favorablemente acogida esta medida. La tercera medida, explico un poco la génesis. Hace años atrás había un grupo de cargos que se llamaban dirigentes no cuadros, que a partir de todo el proceso de reordenamiento de los cuadros que tuvo en el país, se le pusieron la categoría ocupacional, dejaron de ser dirigentes no cuadros y pasaron a las categorías administrativas, servicios, obreros en dependencia de la labor que realizaban. Y tuvo un tratamiento salarial especial, que era que cobraban 3 grupos por encima del cargo de mayor complejidad del grupo de dirección que ellos dirigían, incluyendo la suya propia. ¿Qué pasaba? Y en la política se aprobó que estas personas, mientras se mantuvieran en el cargo, se les respetaba el salario. Ahora, la escala salarial que teníamos anteriormente, la diferencia entre un grupo y otro era muy pequeña, eran 15 pesos y verdaderamente no se notaba esa diferencia entre estos cargos como hay ahora y la complejidad. Y en la tarea de ordenamiento, cuando la implementamos, resultó que estas personas, que son de la categoría ocupacional de servicio, porque fíjense, son de la categoría ocupacional de servicio, que de acuerdo a la jerarquización de los cargos llegan hasta el grupo 8, actualmente llegan hasta el grupo 8. Y entonces esas personas estaban, además de dirigir a un grupo de trabajadores, eran responsables de cuantiosos recursos materiales y financieros. Entonces aquí estamos hablando de personas que tienen los almacenes de alimentos, de personas que tienen los almacenes de azúcar, personas que tienen los almacenes de toda la industria, o sea, y ahí entonces el salario, cuando tú le aplicabas esta política de 3 grupos por encima, verdaderamente no se corresponde la complejidad del trabajo que realizan contra el salario que están devengando estas personas. Y entonces aquí se hizo un cambio de la política que se venía aplicando durante todos estos años, y entonces aquí se dice cómo fijar ese salario. Fíjense, se va a dar las reglas generales y después se aplica. Que el sector del turismo y el Ministerio de Comercio Interior, el Ministerio de Comercio Interior porque es el que tiene toda la política de almacenes, y el Ministerio de Turismo, el sector del turismo, porque tiene todo este otro grupo de tiendas, o sea, todo tiene en sus manos todo el comercio y hay una política de almacenes. Se pusieron de acuerdo de manera tal que con la categorización que tienen todos estos establecimientos, haciendo lo mismo con una complejidad similar, no ganen diferente por trabajar en un sector o trabajar en otro. Eso es lo primero que se logra con esta política. Y entonces el salario se fija no por ese especialista, no por esos trabajadores que tienen, que generalmente son trabajadores que tienen muy poca complejidad en el trabajo que hacen, que ganan condiciones laborales anormales, por ejemplo, ahí están los estibadores, que hacen un trabajo muy fuerte, muy importante, pero desde el punto de vista de complejidad del trabajo es poca. Entonces se va a fijar el salario de estos administradores tomando como referencia el salario de mayor complejidad de la unidad, de mayor complejidad que tenga esa organización en relación con el jefe de esa organización. O sea, estamos hablando de unidades que están subordinadas a unidades empresariales de base u otra forma. Entonces el salario no va a estar correlacionado con el de esos trabajadores de baja complejidad, sino que va a estar correlacionado con el salario del jefe de esa unidad empresarial de base. O sea, se produce una simbiosis entre complejidad de las unidades y la categorización que tiene. De la referencia en vez hacia abajo hasta hacia arriba. O sea, es una referencia positiva hacia arriba y que también va a incrementar el salario de estas personas que tienen a su cargo estos almacenes y estas entidades comercializadoras. Hay otra medida que está dirigida, es un incremento que se le hace a todos los cargos técnicos vinculados al proceso docente de la educación superior. Me estoy refiriendo a los profesores titulares, a los profesores auxiliares, los asistentes, el profesor instructor y los metodólogos, secretarios docentes y profesores principales del año académico.
Aquí se nos estaba dando una incongruencia salarial entre el cargo de instructor y los cargos que se utilizaban en la enseñanza general y media. Y no había una total correspondencia. Este cargo se nos quedaba detrás. Se nos quedaba detrás porque, por ejemplo, los metodólogos, secretarios, ellos cobran un grupo por encima de la categoría que tienen. Entonces, había una incongruencia salarial con este instructor. Y se hizo un análisis, se hizo un estudio, y entonces se hizo un corrimiento hacia arriba. O sea, cada una de estas categorías ocupacionales incrementa un grupo de la escala salarial. Al correr el instructor hay que correr todas las otras. Ajá, porque esa es la complejidad que tiene la tarea de ordenamiento, es que todo tiene mucha interrelación, todas las cosas están muy interrelacionadas, y entonces no es posible adoptar una medida de forma aislada sin que se produzca un efecto dominó. Entonces se hizo esta aprobación de esta medida. Abarca a 22.866 profesores. Quiero especificar que no solamente se trata de los profesores que dan clases en las universidades del Ministerio de Educación Superior, abarca a todas aquellas entidades que dan este tipo de enseñanza. Estamos hablando de las instituciones militares, estamos hablando de las instituciones deportivas, estamos hablando de todas las personas, todos los profesores que den este tipo de educación superior, en la enseñanza superior, como docentes van a recibir este beneficio. Bueno, tiene un costo de 76 millones de pesos esta medida. Otra de las características que tiene es que va a ser autofinanciada a partir de los ahorros presupuestarios que tiene esas entidades. Significa un 0,1%, un 1%, disculpen, del total del presupuesto que tienen ellos. Esto se está tocando con el Ministerio de Finanzas, posteriormente que quizás se refiere a esto, se está haciendo exactamente el cálculo para que este dinero llegue y esté asegurado ahí en cada uno de las universidades. Y creo que también nosotros siempre, todo lo que favorezca, todo lo que sea de incrementos que favorezcan a los trabajadores, nosotros estamos de acuerdo y hechas las medidas y las correcciones, las correlaciones salariales, hacemos este apoyo máximo cuando se autofinancia. Y la última medida a la cual me quiero referir, y la dejo de última, que casi que yo esta medida la quiero muchísimo, esta medida yo verdaderamente la quiero con el alma. Es una deuda. Recuerden que esto fue una de las quejas que tuvimos, las primeras que salieron. Las primeras que salieron del sector de la salud. Fíjense que el sector de la salud no se pronunciaba en esos momentos porque querían más salario. Ellos querían un reconocimiento que se le hiciera de incremento en el pago de las horas extras. O sea, de una manera muy modesta nuestros médicos hacían ese reclamo. Y finalmente nosotros, tal como anunciamos, en el momento que se pudiera hacer, en cuanto se pudiera hacer, íbamos a saldar esta deuda con los médicos. Entonces le vamos a incrementar esta tarifa de pago por nocturnidad y vamos a ver más adelante. Ahora, nosotros a esta medida se le agregó una parte también que no tenía. No solamente estamos hablando del incremento de las horas trabajadas, de la tarifa por el pago por la nocturnidad, sino también estamos refiriendo a un pago por condiciones especiales de trabajo cuando estos médicos laboran los fines de semana en horario diurno con la misma tarifa que de la nocturnidad. O sea, esto va a representar verdaderamente un incremento para los médicos que realizan, los médicos, los estomatólogos, el personal de enfermería y los tecnólogos de salud. Y aquí, bueno, estamos hablando, se acordó los sábados a partir de las 12 del día y el domingo completo. Es lo que también se le va a pagar, que esto sí no estaba anteriormente, esto es totalmente nuevo. Queríamos decir esto, y aquí está las tarifas, como se pueden apreciar en pantalla, se suben el doble en el caso de los médicos, de los estomatólogos, el personal de enfermería, y también hay un incremento a los tecnólogos de la salud. La medida abarca a 125.729 trabajadores, tiene un costo de 411,7 millones de pesos, y sí, esta medida va a ser financiada totalmente por el presupuesto del Estado. O sea, fíjense que el sacrificio tan grande desde el punto de vista financiero, pero verdaderamente se lo merece. En el caso de los médicos no se cierran los estudios,
nosotros estamos haciendo un análisis, un estudio integral del sistema salarial, del sistema de salud de Cuba. Creo que también son cuestiones que hemos hecho. Además, el pueblo, el país completo tiene un reconocimiento a nuestros médicos, a la labor inclusive que han hecho durante toda esta etapa de la pandemia tan fuerte y todo el trabajo que han realizado. Nosotros consideramos que corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social continuar impulsando la implementación de la tarea de ordenamiento, en particular lo concerniente a la reforma, conscientes de la complejidad que tiene esta tarea, y como parte de la etapa de ajuste, porque yo quiero decir, se han hecho correcciones, pero desde el propio diseño de la tarea de ordenamiento había una etapa que se llamaba ajuste, porque con lo que explicaba Marino de todo lo que se hizo, aún cuando llevaba tiempo de estudio, nosotros estábamos conscientes de que en una primera etapa iba a haber que hacer ajustes, y así está previsto. Y nosotros como parte de esta etapa de ajuste que estamos, modificaremos en cuanto sea posible y en respuesta a las demandas de los trabajadores, de los pensionados, de todas las personas, la población en general, las medidas que correspondan siempre en condiciones de la economía, de nuestra finanza, en un país que se crece ante las dificultades y donde la clave para hacer todas estas cosas está en la eficiencia. Y eso, compañeros, eso es también Patria y Vida. Muchas gracias. Gracias, ministra. Bueno, pues buenas noticias para los operarios de alta calificación, para los docentes de la educación superior, para todo el personal del sistema de salud pública del país. También, bueno, atención a los temas del sector de transporte, especialmente de los taxis, lo que se hablaba acá también de los profesores que se han graduado de ciclo corto y que tienen ahora una diferenciación también salarial con respecto a los graduados de la educación general. Creo que son parte de esas correcciones que se van haciendo, que van beneficiando a sectores importantes de nuestra población y que son parte de los análisis, bueno, con soluciones distintas, unas presupuestarias, otras con eficiencia de las empresas, y creo que son parte importante de esos análisis que, como decía el compañero Marino, todos los días está haciendo el gobierno en esas reuniones donde se analiza la marcha de la tarea de ordenamiento. Pero hay más noticias que nos tiene la ministra de Finanzas y Precios, así que les propongo hacer un breve alto y regresamos a nuestra mesa redonda. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, hay elementos sin duda interesantes en todas estas noticias que da la ministra de Trabajo y Seguridad Social. El compañero Marino quería hacer algunas anotaciones al respecto. Bueno, me voy a referir de las noticias que dio la ministra de Trabajo a 3 de ellas. Primero, los operarios. Fíjense, primero habíamos hecho un análisis de 12.000 operarios. Ahora aquí se incorporan 34.000 operarios. Ratificar que esto se hace con lupa, con mucho cuidado. Las personas pudieran decir, esta gente todos los días dicen que la economía está en una situación difícil y siguen tomando decisiones, seguimos tomando decisiones con análisis colectivo, con mucha profundidad y sobre todo buscando la fuente de financiamiento de cada una de las medidas. Por eso, 4.000 operarios nuevos, no puede ser todo al barret. Entonces, esta medida, la fuente de financiamiento, como dijo la ministra, son las empresas. Enero no fue muy bueno para los resultados empresariales. Un 30% de las empresas aproximadamente no tuvieron utilidades.
cosas que sabíamos que se están ajustando en el primer mes. La reformación de precios. El problema de suministro, un nuevo salario. Pero nosotros tenemos esperanza que el sistema empresarial vaya reaccionando. Y estas 46.000 personas es a golpe de eficiencia. No se trata de que la empresa no tenga pérdida. Se trata de que la empresa tenga las utilidades previstas, porque si no de manera indirecta afecta el presupuesto, porque es un 35% impuesto a las utilidades. Si la empresa tenía 200 pesos de utilidades previstas y tiene 100, el 50% no viene por presupuesto. Más el rendimiento de la inversión, que es el 50% de utilidades por impuesto. Porque el Ministerio de Finanzas capta utilidades como fisco y capta el rendimiento de la inversión como dueño. Uno es ingreso tributario y otro es ingreso no tributario. Le estamos pidiendo a todos los empresarios que hay que salir a maximizar las utilidades, porque si no, no es correcto. El de los profesores, titulares, auxiliares, bueno, todo lo que explicó la ministra, que se dijo que son 76 millones. Y esos 76 millones los tienen que enfrentar esos organismos con ahorro, fundamentalmente de salario. Vuelvo a repetir, fundamentalmente de salario, porque hay plantillas que no están cubiertas en su totalidad, porque lo que no tiene sentido es dejar de dar mantenimiento para repartir este dinero como salario, porque entonces estaríamos contra las condiciones de las instituciones que ya bastante han sufrido en estos años por falta de mantenimiento. Yo no soy categórico, lo que digo es fundamentalmente por ahorro de salario. No es correcto ahorrar mantenimiento para tener esto. El estudio que hemos hecho es, vuelvo a insistir, fundamentalmente de salario. Y en el caso de los trabajadores de la salud, que como se dijo son 411 millones, que sí son del presupuesto del Estado. Nosotros constantemente estamos revisando el presupuesto del Estado, el Ministerio de Finanzas, porque acuérdate que el presupuesto del Estado se reconvirtió de ambiente de 1 por 1 a ambiente de 1 por 24. Y ahí constantemente se están revisando partidas. De todos esos estudios minuciosos es que puede sacar un poquito de dinero para aquí, un poquito de dinero para allá, hasta que la economía coja su ritmo. Yo creo que en el caso del personal médico, quiero destacar dos cosas. Uno, que para el caso de los médicos va de 4 pesos a 8 pesos. Se duplica. Y el otro tema fue lo que se explicó el fin de semana. Nosotros recibimos muchas opiniones de los médicos que decían, yo hago guardia el domingo y me pagan nocturnidad de 7 de la noche a 7 de la mañana, más o menos. Si me equivoco, 1 hora más, 1 hora menos. Pero es verdad que el médico está desde las 7 de la mañana el domingo hasta al otro día por la mañana. Entonces aquí no solo se duplica, sino que el domingo se pagan las 24 horas, usted me rectifica, ministra, y los sábados a partir de las 12 del día. Eso tiene la total justeza. El viceprimer ministro y el ministro de Salud Pública, Morales, y el doctor José Ángel han insistido que en la salud pública hay que hacer un estudio más profundo de todos los salarios, con lo cual todos estamos de acuerdo, pero esta medida de la nocturnidad, que se va pareciendo, como dice la ministra de Trabajo, bastante al pago de la guardia, beneficia a todo el que la hace, y es mejor, digamos, que a un especialista pagarle un poquito más, un poquito menos, aunque ese estudio integral de salud pública se siga haciendo. Eran las cosas que quería precisar. Bueno, el hecho de que se atendió no solo el ámbito de la nocturnidad, sino además se le agrega lo del fin de semana, que creo que es muy bueno para todo el personal de la salud. Pero bueno, hay también actualizaciones de precios y tarifas en este ambiente de ordenamiento monetario. La ministra de Finanzas y Precios, Maysi Bolaño Goy, esta tarde pues nos informa aquí en la mesa redonda sobre ello. Sí, muchas gracias, Randy, y reiterados saludos para el compañero Marino, para nuestra colega ministra de Trabajo, Marta Feitó, para ti, para todos los televidentes y radioyentes. Bueno, sumarnos a las cuestiones que se han planteado en cuanto a que esto es un proceso amplio, es un proceso complejo, es una transformación no solo en el orden económico, sino también en el sentido de los cambios también de mentalidad
en cuanto a formas y estilos de trabajar, en cuanto a la búsqueda de eficiencias por otros mecanismos, y donde en esa integración de procesos, de transformaciones también estructurales, que lleguemos a la conclusión que se deben hacer en determinados sectores para lograr un mayor rendimiento, una mayor eficiencia, pues la categoría precio sigue presente. El compañero Marino lo explicaba, pero yo creo que nosotros tenemos que resaltar, la ministra hablaba de los múltiples ejemplos que por estos días, yo diría que cientos de miles de cubanos, encabezados también por nuestro presidente, pues hemos puesto en las redes lo que para los cubanos significa patria y vida. Yo creo que sin dejar de respetar los efectos de una categoría económica en los precios y sus efectos, el país sí oye al pueblo, lo escucha, lo entiende y realiza los ajustes que haya que hacer, porque tiene también que haber una conjugación en dejar que se hagan las propias correcciones de precios propias de la tarea de ordenamiento, pero también ser cuidadoso en la implementación de un grupo de medidas para los cuales quizás puedan parecer o se pueda tener la percepción de que no se está en igualdad de condiciones o no se es justo con el precio que se ha puesto o no están creadas las condiciones en cuanto a capacidad adquisitiva de la población. Entonces, en eso yo creo que nuestro Estado, nuestro gobierno ha sido ejemplo de escuchar y de entender, y hemos ido en estos 15 días adoptándose un grupo de decisiones, otras como anunciaba el compañero Marino, no nos da tiempo hoy, las daremos la próxima semana también en función de seguir trabajando con el sector agropecuario muy priorizado, sobre todo incluso para lograr también incentivar el crecimiento en la producción de alimentos a corto plazo, que llevarán medidas a corto plazo, pero también de mediano y largo plazo, buscando la necesaria eficiencia en la producción. Pero bueno, también un grupo de medidas que, en primer lugar, explicar, la primera está correlacionada, como se explicaba aquí, en que hay un principio que también forma parte de la estrategia económica y social, que es ir poniendo a los actores económicos en igualdad de condiciones. Y por tanto, nosotros en los modelos de gestión vinculados a la actividad de transporte tenemos varios actores que realizan el servicio de transportación de pasajeros. Y aquí explicamos, bueno, la adecuación en el precio del combustible para las personas que prestan los servicios de transportación desde la empresa Cuba Taxi, la de las cooperativas no agropecuarias de transporte, en cuanto a que todos adquieran el combustible a precio mayorista, no vayan al costo minorista de ese producto y puedan entonces ajustar un poco más sus costos, incluso lo que influye positivamente también en los precios, para evitar pues se traslade un nivel de costo al precio minorista hacia la población. Pero nos faltaba un modelo de gestión. Que son los taxistas vinculados a la empresa Taxis Cuba, que también prestan servicios no solo al turista, sino también a la población, y debíamos insertarlo en esta medida de la aplicación de adquirir el combustible a precio mayorista, dígase esencialmente el petróleo, que es a 14 pesos, lo que, además de poner, como decíamos, en igualdad de condiciones a esta forma de gestión, produce una reducción en los costos de aproximadamente un 35%, porque estábamos hablando que en el caso de los prestadores de servicios, es decir, los trabajadores por cuenta propia vinculados a las empresas Taxis Cuba, adquirían anteriormente este combustible a precio minorista, menos un descuento que podía ser del 10%. Por tanto, al ir ahora al precio mayorista, tienen una atenuación, un atenuante en esos costos, que por supuesto, compañero Marino lo decía, hacemos un llamado también a que esto tenga una influencia en el diseño de sus precios
hacia la población. La otra medida, sobre la cual también recibimos muchas preocupaciones en la población, hemos venido explicando el tema de las dietas médicas que se subsidian, porque realmente no todas las dietas pueden subsidiarse en las condiciones actuales. Recordarle aquí a la población, porque nos llegan muchas consultas, muchas preguntas, que una de las medidas que debe tener en este año un diseño y una propuesta de aprobación es precisamente ir transitando hacia la eliminación de los subsidios a los productos para ir a subsidiar por la vía de la asistencia social y de las prestaciones sociales a las personas. Por tanto, cada medida que nosotros vayamos a adoptar de subsidio tiene que estar acompañada necesariamente del respaldo y la creación de condiciones para que en el momento ya propicio pues esto pase a subsidio de las personas. Son medidas temporales, son medidas muy puntuales, porque lo que sí podemos garantizar es que no vamos a dejar vulnerables, no vamos a dar personas que no puedan financiar sus dietas. Por eso decimos, aquellas dietas que no se subsidian por el presupuesto del Estado, pero que la persona está en una situación de vulnerabilidad con sus ingresos, acude a la asistencia social desde las estructuras creadas en sus municipios. Entonces, ¿qué pasó con el pescado? En las dietas de pescado, que normalmente están diseñadas para recibir 6 libras de pescado fresco, cuando no se tiene el producto de pescado fresco, esta se sustituye por latas de pescado, o lo que es llamado pescado en conserva. Por tanto, estas latas de pescado, a partir de su costo, en algunos casos son importados, como es el caso que vamos a explicar. Esta entrega de las 4 latas de pescado en conserva, que sustituirían las 6 libras de pescado fresco, se dispuso de un precio de 25 pesos la lata. Y por tanto, cuando se da el pescado en conserva por el pescado fresco, que son 4 latas, pues se cobra a razón de 25 pesos. Esto en el caso de las dietas que no llevan subsidio. En este caso no se agrava ni se incrementa el precio que la población con esta dieta paga por el pescado fresco, que es a razón de 114 pesos, sino que la población paga, cuando es el pescado en conserva, 100 pesos. 100 pesos aquí hay un ahorro ante este formato, que no se sustituye por ello, es decir, se sustituyen porque por determinadas razones en la industria de la pesca pues no pudo contar a tiempo, o el país no pudo contar a tiempo con ese pescado fresco. Ahora, en el caso de las dietas médicas que son subsidiadas, recuerden, estamos hablando de enfermedades crónicas, sobre todo asociadas también a los niños, pues esta lata pasa a ser subsidiada por el presupuesto del Estado y se cobra 1.70 pesos, es decir, tal cual el precio anterior al ordenamiento, demandando un financiamiento presupuestario de 24 millones de pesos. Y de las otras inquietudes, sobre todo preocupaciones de la población, y sobre todo de la población de zonas rurales y zonas montañosas, es con el producto queroseno. Y me detengo aquí muy rápido a explicar. Estamos hablando de un producto que, si bien nuestro país ha ido desarrollando toda una revolución energética desde ya hace más de 20 años aproximadamente, un poco donde se produjo la sustitución de equipos, y sobre todo de equipos de cocción, que no solo mejoran la vida del cubano, sino que te crean mejores condiciones, desde equipos más eficientes para la cocción y más saludable. Eso vino acompañado de una política de cocción que ayudó en su momento a la sustitución también de determinadas cocinas. Nosotros tenemos en el país una cantidad de núcleos, alrededor de 63.464 núcleos que aún cocinan con queroseno. Y cuando decimos que cocinan con queroseno, es que fundamentalmente cocinan con este producto. Ahora, este producto, compañeros, es un producto importado, es decir, es un combustible
altamente costoso, tiene realmente un precio alto, y al ser importado, pues por supuesto su costo de frente a la industria y de los comercializadores, pues cada dólar que se importe por estos productos cuesta 24 pesos. No obstante a ello, tomando en cuenta que hay un grupo de núcleos que se denominan núcleos no electrificados, no porque no tengan luz, sino porque la capacidad de generación en buena parte de ellos es todavía baja, se genera incluso con energía renovable por las zonas entrincadas de la montaña, hidroeléctricas, exactamente, plantas. O plantas o fotovoltaicas, pues donde están ubicadas no generan suficiente energía para poder entonces utilizar los medios de cocción eléctricos, y el gas tampoco pues llega hacia esa zona. Entonces, a esos 63.464 núcleos que cocinan con queroseno, y a los 822 personas que tienen o que usan refrigeradores de queroseno, que también está asociada en este tema, se aprobó un tratamiento específico, que cuál es rebajar un 50% el precio de adquisición por el queroseno. ¿Cuál es el precio minorista que tiene el queroseno? El queroseno cuesta alrededor de 14 pesos el litro de queroseno. Por tanto, estos 63.464 núcleos, y las personas que tengan o que compren los 36 litros mensuales por refrigerador de queroseno van a tener esta rebaja de precio, que es la mitad del precio aproximadamente. Esto también lleva un financiamiento presupuestario, es decir, lleva un subsidio de aproximadamente 90 millones de pesos. Fíjense que un poco por acá, un poco por allá, el Estado, a través del presupuesto, que es un mecanismo financiero, pues sigue haciendo los ajustes en función de también poder dar respuesta a estas situaciones, que van a quedar totalmente solucionadas en igualdad de condiciones una vez que transitemos hacia el subsidio personal. Nosotros conocemos que hay también una cantidad de núcleos en el tema de utilizar el queroseno, también incluso en la propia capital, que lo utilizan más bien como reserva, es decir, una cantidad de litros como reserva. En La Habana se da en 2 municipios que mantienen el precio de los 14 pesos el litro, e insistimos, si en algún núcleo que por coincidencia de determinadas causas, de factores, de ser coincidente los precios o los nuevos precios de adquisición de un grupo de productos, incluyendo que tuvieran una necesidad de ingresos, es decir, un déficit de ingresos para cubrir esta necesidad, pues pueden acudir a la asistencia social. Solo recordar que en este caso el queroseno, por determinadas razones, en algunos núcleos también es alternativo, porque ya hoy cocinan con otros medios de cocción. Hemos venido trabajando, no incide directamente en la población, pero sí la población recibe el reflejo de ello también en los ajustes, en un grupo de correcciones de precios intermedios en grupos empresariales tan importantes como Ascuba, también en las adecuaciones de precios de los productos que circulan hacia el comercio para su venta después a la población, de manera también de ir incentivando la eficiencia en todos los ciclos productivos, el poder compartir esos márgenes comerciales a partir de lograr entonces ajustarse en los costos y ser más eficiente en el proceso no solo productivo, sino también, Randy, de comercialización. En síntesis, esas son las medidas que queríamos explicar hoy. Yo creo que el compañero Marino ha dicho algo que es esencial. Todo esto hay que verlo como un proceso integrado, como un proceso. Cada vez que se adopta una medida, pues también vemos los efectos que pueda tener, y por eso es la conjugación de que cada decisión también lleva un espacio, una mirada desde el presupuesto, y por supuesto seguimos haciendo los análisis que se requieran y los ajustes que
se puedan hacer. Muchas gracias, hasta aquí. Gracias, ministra. La semana que viene la espero por acá y sin duda análisis puntuales. Hasta el costo de la dieta de pescado para las personas está en esta mirada que el gobierno sigue haciendo. Marino, nos quedan un par de minutos, pero me gustaría sus apreciaciones de cómo seguiremos en este camino del ordenamiento, ¿no? Bueno, yo creo que las dos ministras han dado información importante. Solo con el queroseno ratificar lo que dijo Macy. Es verdad que hay otros núcleos que cocinan con queroseno, pero a veces la escala de los gastos no se pueden asumir en un primer momento. Y aquí la prioridad fue a los núcleos que cocinan con queroseno no electrificado. Y es verdad que hay núcleos que se iluminan con fuentes renovables de energía, pero no asimilan otra carga y están puestos ahí unos 64.000. Eso solo da 90 y tantos millones de pesos en el presupuesto. Entonces 411 de los médicos, 90. Entonces hay que verlo con mucho cuidado. El queroseno es caro, es el combustible más caro que usamos para la cocción de alimentos. Es una matriz que habrá que revisar en su momento, pero en estos momentos podemos empezar por los no electrificados. Se sigue revisando todo, escuchando todas las opiniones responsables y con responsabilidad las estudiamos. El gobierno sigue analizándolo todo prácticamente diario. La tarea de ordenamiento, con todas las limitaciones que está viviendo el mundo, avanza, y yo creo ratificar que la principal fuente de riqueza del país, de cualquier país, es el trabajo. Trabajando como hay que hacerlo, con eficiencia y con las medidas que se están tomando, no tengamos duda que el futuro de Cuba es una sociedad próspera y sostenible. Estamos a la puerta del próximo Congreso y también estoy seguro que parte de estos análisis serán discutidos, tomarán las decisiones de política a futuro que ratifiquen la visión de la nación cubana, socialista, próspera, independiente, sostenible. Estamos totalmente inmersos en el trabajo con la intensidad que lleva y pedirle a todos los cubanos el máximo de eficiencia en la labor que cada cual le corresponde hacer. Gracias, Marino, por esta palabra. Gracias a las ministras por su presencia hoy y las informaciones que han traído a nuestros televidentes y radioyentes. Y bueno, pues nos vemos entonces en una próxima mesa redonda. La semana que viene tendremos otra vez algo de ordenamiento. Estaremos mirando pues a otros temas de interés en el ámbito económico, social y también de la política internacional para todos ustedes. Así que nos vemos en un próximo programa. Buenas noches.